Vamos a empezar a grabar. Sí, muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Preparación y Evaluación de Proyectos. Su profesor de la asignatura les da la bienvenida a la clase del 14 de marzo del 2022. Entonces, ustedes se encuentran frente a una pantalla que dice Programación y Control de Proyectos con Redes per CPM. Y miren, es importante aprender esta técnica matemática. Ya les había comentado muy rápidamente en la clase anterior. Y ese es el gran infortunio de esta clase. El anterior semestre yo les propuse a sus compañeros de poder dividir esta clase, por lo menos pasar pues, de 6 a 9 de la noche y poder dividir 1 hora y media más para otra horita de una manera interna. Qué desgracia el haber propuesto, porque se han enojado. ¿Sí? Usted no puede mover algún horario que está determinado y porque no nos conviene, no queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense ya la última hora de clases, realmente es bien cómodo, ¿no? Porque normalmente se debe pasar 1 hora y media ya, como sea, ya 3 horas, ya 2 clases, pero tenemos que encima pasar 1 hora y media más, entonces ya no solamente el profesor, sino que los estudiantes ya no llegan a aprender como es debido. Entonces, voy a empezar ahora con esta temática que desafortunadamente ya en la clase del lunes pasado, por el cansancio que tenían los estudiantes y también el profesor, es de que no pudimos ver en profundidad. O tal vez o alguien me podía indicar, tal vez me comprendieron perfectamente y solamente son mis percepciones, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, como estamos en una clase interactiva, si pudieran comprender esta parte de la programación y control de proyectos con redes per CPM. Alguien, por favor, sí. Yo siempre voy anotando las participaciones. Como su nombre sale en la pantalla, entonces siempre voy anotando por la participación. ¿Alguien quiere participar? Indicar si se llegó a comprender por lo menos algo en la clase anterior sobre este tema. Nadie se anima a emitir opinión. ¿Cuál será el problema? Entonces, si nadie quiere emitir opinión, es que seguramente ya no se pudo aprender adecuadamente. Y de lo que se trata es de que ustedes aprendan las técnicas. Entonces, voy a preguntar ahora a Ginelda Erika, ¿sí? Que me está escuchando. Ginelda Erika, me está escuchando, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Se ha desaparecido. ¿Alguno de ustedes quiere participar con algunas preguntitas? Por favor. Levante la mano. No tenga miedo, tenemos que interactuar, pues de eso se trata, de interactuar. ¿Qué dice don Johnny Mina? ¿Está Johnny Mina? Parece que no está, o sea, encendió su computador y se ha ido. Entonces falta en la clase de hoy, que corresponde al 14 de marzo. El 14 de marzo, digamos que Erika no está. Se fue. Y Johnny Mina tampoco no está. Johnny está escuchándonos. Tampoco no está, entonces falta. ¿Qué vamos a hacer? Eso significa que no está, que encendió su computador y se ha conectado y se ha ido. Entonces veamos otra persona que está por acá. A Sergio Boris Vizcarra Yapaco, que estuvo desde un principio. Por favor, Sergio, ¿cómo está? Muy buena noche. A ver, solamente una pregunta nada más. Es que esto se trata, ¿no? Estamos hablando, estamos dialogando. Entonces, aquí está su nombre. A ver, vamos a... Es que voy admitiendo, estoy en esa dinámica. Entonces, ¿puede expresar algo, por favor?
¿Logró comprender esta parte de la temática en la clase anterior? ¿Aló? Un poco, sí, ingeniero. Ya, pero ¿en qué sentido? A ver, coménteme. De los proyectos nos estaba diciendo que nosotros tenemos que darle un nombre, ¿no? Que tenemos que basarnos en lo que, ¿no? En la explicación que nos está dando. Ya, es una cosa, es una cosa. O sea, les he pedido el nombre del tema que van a utilizar para desarrollar su proyecto de facilidad técnico-económico. Ese nombre de ese proyecto, ustedes me van a mandar juntamente con su presente al finalizar la clase. ¿Sí? Ya, pues, primer punto. Segundo punto, señor Vizcarra, no sé. Sí, dígame. Una pregunta, respecto al proyecto que usted nos dijo anterior clase, Sí, ¿tiene que ser sobre la materia siempre o podemos elegir un proyecto diferente, digamos, a la materia? por supuesto que sí. Por, Imagínense, por ejemplo, dígame. yo voy a hacer un proyecto de una granja que sea automáticamente, o sea, sistemáticamente, así todo con procedimientos, así de una granja. O Ya. puede ser eso, o puede ser algo respecto a redes, digamos, No, a electricidad, a esas cosas. puede ser, o sea, es amplio, o sea, pueden tomar ustedes, por eso yo les había dicho de un principio, yo no sé si el ingeniero de sistemas es especialista o generalista, porque el ingeniero de sistemas es llamado, convocado a todo tipo de negocio, ¿cierto? Desde la educación, ¿sí? Hasta sistematizar, pues, las acciones de una iglesia ortodoxa, por decirles, ¿no? O sea, están metidos en todo tipo de negocios. Pero lo que usted me propone de hacer una granja, ¿sí? Automatizada que me está comentando, excelente. Lo que tiene que buscar en esa granja automatizada es si va a haber rentabilidad o no. Por supuesto que sí. Todo proyecto que sea de fabricación, sea de producción de servicios, adelante. Es lo que tengo que, ese es el tema que tengo, que les he pedido a ustedes que determinen ya, ¿no? Que piensen qué es lo que van a hacer. Muy bien. Segundo punto. Tercer punto. Ahora vamos a esta parte de programación y control de proyectos. Algunos de los compañeros, sí, se ha dado una molestia o nos puede decir si llegó a comprender en la clase anterior, sí o no. Dije, más o menos. Ya, más o menos, dice ya. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Que mi señal estaba medio baja. ¿Qué decía? Ya, a ver, vamos a ver la participación. Se están cruzando las líneas, ¿no? Hay un chat también, hay dos chats. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el chat. No, Inge, es que mi señal estaba bajo el anterior, Inge, no le escucha muy bien, pero Ya, ya, cortar ya. entraba. No se escapen, pues, Es que hay algunas veces hay problemas. O sea, no tiene micrófono, etcétera. Entonces, para eso está el chat, pues, ¿no ven? En el chat, entonces, aquí está. Y buenas tardes, no tengo audio, dice, no, ¿qué habrá pasado? Pero me están escuchando. A ver, dice, no se pudo comprender bien, como usted indicó, la anterior clase fue muy pesado, mucha teoría. Ya, no está bien, no es que yo también me preocupe, etcétera. Dije, lo que también hemos entendido anterior se ha quedado en una fórmula, nos tiene que enseñar una formulita sacado. Sí, sí, Eso nos tendría que enseñar hoy día. Esto dijo anterior clase. muy bien. Les he mandado también, sí, sigo sobre este asunto, estamos preparando la clase. Mira. Les he mandado unas hojitas, ¿no? Para que ustedes hagan fotocopia, saquen una copiecita. Entonces, para ver de que no hay mayor problema, yo he hecho el intento y he sacado unas tablitas que vamos a utilizar en este tema, que es parte, ¿sí? Complementaria del tema número 3, que son matrices de planificación del proyecto, y además que nos va a servir para el tema de ingeniería del proyecto, para la programación de actividades. PDF no nos hubiera mandado, se va a distorsionar, ¿no ve? ¿Esto? No, eso yo he sacado lo he bajado porque eso he hecho una fotografía y mandado al grupo. Del grupo lo he bajado como gráfico con extensión GIF, ¿no? Y
GIF, si quieren llamar, la extensión de gráfico, y directamente cuando apareció en la pantalla lo mandó a imprimir y me ha imprimido así tal como está, porque necesitamos estas tablas, por eso les he mandado. Entonces en un intermedio van a hacer ese ejercicio, ¿de acuerdo? Yo puedo, ¿cómo más poder mandar esto en PDF? Caramba, en ese momento ya no tengo tiempo. Ahora escúchame lo siguiente. Yo puedo asegurarles, sí, que por el más amplia voluntad que hubiesen tenido para... ¿No? ¿Aló? Para sacar PDF con foto. Ya. Su audio, Sí, que puede. apague, Inge. Sí, vamos a desactivar, a ver, le vamos a desactivar. Bien. Sí, tiene que desactivar siempre sus audios, ¿no? Varias veces en el desarrollo de semestres hemos escuchado hasta peleas, ¿no? Entre marido y mujer, la guagua que estaba botando la tacita de la mesa donde estaban pasando clases. Eso me consta, Inge, me consta eso. Ya, entonces, para evitar eso, entonces tenemos que cerrar micrófonos, ¿cierto? Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Miren, como ustedes decían, es teórico. Evidentemente es teórico, pero se tienen que seguir esos pasos. Entonces, para que no se quede en la teoría, ¿sí? Que por supuesto es el sustento de lo que se tiene que hacer, les he enviado también la tarde de hoy, estoy trabajando con ustedes ya desde las 4, ya manejando esto, o sea, por encima del tiempo que se establece. Y les he enviado también un documento, ¿sí? Que señala que es, ¿cómo les he mandado? PERCPM, si no me equivoco, con PERCPM. Este es el que vamos a ver ahora, y hay otro documento más que les he enviado, matrices de planificación del proyecto, si no me equivoco, así se denomina, pero para estar seguros, así lo he denominado, sí, rápidamente, pero vamos a ver aquí cómo se llama ese documento. Ejemplo de matrices, sí, está en PDF, y dice ejemplo de matrices, está cargando, enseguida les doy el nombre completo. Ya está cargando, aquí está en PDF, y se llama ejemplo de matrices de planificación. ¿Sí? Entonces, ese lo tienen que ustedes, tienen que copiarlo, por favor. Sí, tienen que sacarse, es para su guía. O sea, esa es la manera esa es la manera de presentación de las matrices de planificación del proyecto. Por supuesto que deben haber una serie de errores, pero ustedes modifíquenlos y tienen que modificar al proyecto que van a empezar a hacer a partir de ahora. Bien, hasta ahí creo que se llegó a entender, porque fueron esos archivos que les he mandado, ¿no? El que estamos viendo ahora, con algunas modificaciones, el archivo de ejemplo de planificaciones del proyecto, ejemplo de uso de las matrices para la planificación del proyecto, dice, ¿no? Y el tercer archivo es el de las tablets que vamos a utilizar. Lo interesante de esta temática que vamos a ver la noche de hoy, parte de la noche de hoy, sirve justamente, este es un instrumento matemático, ¿sí? Que permite poder, como su nombre indica, programar y controlar los proyectos con redes PERCPM. Es decir, o sea, todo lo teórico que vimos en la clase anterior, terminamos en el tema de las actividades, ¿se acuerdan? En los objetivos, al finalizar, habían actividades. Y estas actividades ya son los últimos peldaños. La suma de estas actividades permiten hablar sobre componentes, que son los objetivos específicos. La suma de los objetivos específicos determina el objetivo general. Y el objetivo general determina el propósito del proyecto para resolver problemas de la macroestructura económica de una región. Ahora bien, ahora estamos en la columna de objetivos, estamos en la última parte, actividades. Y las actividades son pequeños elementos que en sí mismo encierran otras subactividades, pero que determinan algo
interesante como por ejemplo construcción de pisos, esa sería una actividad. Pero para construir los pisos, ahí mismo, fíjense, nivelación del terreno, empedrado del piso, luego vaciado del cemento, luego enlucido del cemento y espera para que seque. Por decirse, esas son sus subactividades de la actividad. La suma de actividades de construcción de pisos, construcción de paredes, construcción de cubiertas, instalación de maquinaria, etcétera, etcétera, constituyen en sí mismo ¿sí? El cumplimiento de un objetivo, ¿cierto? De un objetivo. Entonces, lo que vamos a ver es lo que nos está presentando, ¿no? Es lo que vamos a ver. Esas actividades en sí mismas para programar, porque es lo que se tiene que hacer para saber en cuánto tiempo se puede implementar un proyecto. O sea, normalmente, atención por favor, hace unos años atrás, estoy hablando del 60, ya les dije, Bolivia era un país muy estudiado, pero era un país muy estudiado, pero en unas circunstancias muy especiales. Y pregunten a sus papás o a las personas que han vivido en aquellos años, en los 60, 70, hasta los 80 aproximadamente, y tal vez algunos años más de los 90, se escuchaba por Radio Panamericana o por otras emisoras de la ciudad de La Paz decir lo siguiente. En fecha abril 13 de 1975, una misión de los Estados Unidos está llegando para estudiar la posibilidad de introducir una variedad de caña en el oriente boliviano. Así se escucha, ¿cierto? O para hacer o construir un puente sobre un río, etcétera, etcétera. Venían, desde los Estados Unidos venían yanquis acá y no solamente yanquis, sino que europeos también, ¿sí? Y japoneses también. Entonces ellos venían, hacían el proyecto, cobraban por hacer el proyecto y si las cosas funcionaban bien, se implementaba. Caso contrario, se habían ganado algo así como 3, 4 millones de dólares, así por venir a hacer un proyecto elemental que los técnicos aquí en Bolivia hoy en día se los pueden hacer por la mitad o la décima parte de lo que ellos cobraban en esa época y así se fue despilfarrando el dinero del país. Entonces, lo que les estoy comentando no es una especulación, es algo concreto. Bien, o sea, debido a esto, ¿sí? Entonces, ya por la época de los 90, ¿sí? Ya apareció la técnica SOP, que les estaba contando, es la técnica de planificación por objetivos. Si no me equivoco, es SIL Planum, no me acuerdo, a ver, y algo así está en el texto, que les he enviado, está la traducción correcta del alemán. Porque fue la cooperación alemana la que propuso inicialmente la introducción de esta técnica SOP y después fue utilizada por casi toda la cooperación internacional en el orbe. ¿Sí? Se utiliza esta matriz para efectos de controlar ¿sí? el avance de los proyectos en el tiempo y además en el presupuesto. Y además los responsables de las personas que tienen que llevar adelante estos proyectos. Hay muchos de ellos aquí en el país que han recibido financiamiento, ¿sí? Y no había un proyecto, o el proyecto estaba tan mal hecho que no se sabía quiénes eran los responsables y por dónde tenía que empezarse y cómo tenía que acabar. Y resulta que al final no se hacía el proyecto o se hacía mal y como no había un documento, no había una planilla de control, no había a quién responsabilizar. Y los responsables, bueno, hacían las cosas no muy bien. Ejemplos de este tipo, puedo mencionarles el proyecto agropecuario Cotagay San Juan del Oro, que recibió financiamiento de FIDA, ¿sí? Que es un organismo internacional de la OEA, de la ONU, y el agente encargado de llevar adelante ese proyecto fue la Corporación de Desarrollo de Potosí, que fue un desastre en su época. Si no me creen, a ver, vayan ustedes a Cotagaita y el Valle de San Juan del Oro, ¿cuánto queda de ese proyecto, no? ¿Cuánto queda de ese proyecto? Definitivamente no tuvo el impacto que se quería. Entonces, ¿cómo se pueden medir esos impactos? Utilizando la técnica SOP. ¿Qué es la técnica SOP? Es la planificación del proyecto por objetivos. Entonces, en esa planificación del proyecto por objetivos, ustedes se acuerdan, inicialmente hemos construido
la matriz de involucrados en el proyecto, justamente para saber cuál es la forma de pensar. Y además que a ellos se los tiene que invitar, ¿sí? Para aplicar la técnica de la lluvia de ideas, tormenta de ideas, que hemos hablado también. Hay que involucrar a todos ellos porque tienen que estar involucrados los que van a ser beneficiarios, inclusive aquellas personas que van a salir perjudicadas, que tienen que exponer sus puntos de vista para por lo menos amortiguar los problemas que podrían tener estas personas, por una parte. Luego, esta técnica SHOP sí, nos ha permitido determinar el árbol de problemas. Y la técnica que les he explicado sobre la determinación del árbol de problemas sirve también para la metodología de la investigación científica para determinar el objetivo general y los objetivos específicos para poder llevar adelante una investigación. Entonces, por supuesto que este árbol de problemas ha sido extraído a partir de el invento del profesor Kaura Ishikawa, ¿sí? Japonés, que puso en práctica y además se dio cuenta que todo efecto tiene causas. Y ese diagrama se llama el diagrama Ishikawa o espina del pescado. Si ustedes dan la vuelta, ¿sí? Unos 45 grados, se encuentran exactamente, en vez de expresar en forma horizontal, expresan en forma vertical, y habíamos aprendido cómo se elabora el árbol de problemas. Como efecto, ¿sí? De dar solución a los problemas presentados en el árbol, se presenta el árbol de objetivos, que es muy importante. El objetivo principal al centro, ¿cierto? Que corresponde, sí, que corresponde a el objetivo general, por supuesto, ¿no? Inge, Sí, dígame. va a disculpar por cortarle. Está explicando nomás lo que anterior hemos visto, ¿no? O nos está mostrando en pantalla, porque ahorita de su Word nomás se ve. No, pues, estamos haciendo una introducción de lo que hemos visto en la clase anterior, antes de llegar a Ah, esto. ya, Sí, ya, no, listo. muy bien. Pero vale siempre aclarar, ¿no? La aclara. Si me cortan, no se preocupen, no es un acto de mala educación, ¿no? Sino me cortan porque hay algo que no está claro. Una vez que se han establecido el árbol de objetivos, ¿cierto? Que tiene, o sea, varios elementos. O sea, si ustedes se acuerdan en la parte central del objetivo, ese objetivo general, ¿sí? Corresponde al propósito del proyecto, ¿no? O a los propósitos del proyecto. Y porque después del propósito está el fin, que es el objetivo general para la economía. Entonces, el objetivo general es el propósito para la técnica SHOP. Y luego vienen los componentes. Y esos componentes, esos objetivos que están debajo del cuadro central del objetivo general, corresponden a los objetivos específicos. Esos son los componentes. Cada uno, la suma del el cumplimiento de los objetivos específicos o de los componentes determinan el cumplimiento del objetivo general del proyecto. Pero debajo de estos componentes hay algunos elementos que se llaman actividades y son actividades menores. O sea, por decirles, ¿no? El objetivo general es construir una casa. Entonces, los objetivos específicos tendrán que ser construcción de piso, construcción de paredes, construcción de techos, revoque interior, revoque exterior, colocado de puertas y ventanas, por decir. Ya, supongamos que esos son los componentes. La suma de todos los componentes va a determinar el objetivo final, que es una casa construida. Pero cada uno de estos componentes, que son los objetivos específicos, tienen actividades. Y estamos hablando sobre estas actividades, ¿sí? Que son actividades elementales, tales, supongamos que es construcción de paredes. Para construir paredes, que necesitamos inicialmente, la primera actividad del componente construcción de paredes va a ser
excavación de cimientos, construcción de cimientos, siguiente, construcción de sobrecimientos, construcción de muros de ladrillo, ¿cierto? Hasta ahí son las actividades para el componente construcción de paredes. Entonces, fíjense, este es el asunto que tenemos, pero ahora hay tantas actividades que nos podemos envolver. Entonces, tiene que haber una técnica, ¿sí?, que nos permita poder manejar estas actividades de una manera científica. Entonces, por ello que hay necesidad de estudiar esta temática que es la programación y control de proyectos con redes PERT-CPM, pero de una manera muy detallada. Y eso es lo que no pude hacer en la clase anterior porque ya me encontraba cansado. Ustedes también estaban cansados y es bueno repetir porque es de vital importancia. Entonces ahora lo que voy a hacer, como ya sabemos cuál es el objetivo de la clase, de esta primera parte de la clase, va a ser aprender a programar, ¿sí?, y controlar proyectos. Miren qué cosa, programar y controlar proyectos con redes PERT-CPM. Muy bien. Voy a volver un poquitito aquí muy rapidito a hablarles sobre esta temática porque ya les comenté. Muy rápidamente, fíjense, ustedes que han sido estudiantes de investigación de operaciones, saben, sí, que muy pocos modelos pueden utilizarse para optimizar el tiempo. Normalmente, cuando se hace programación lineal, el tiempo se constituye simplemente en un parámetro, por semana, por mes, y no se toma en cuenta. Pero hay algunos problemas, sí, de programación lineal que tratan de optimizar el tiempo. Evidentemente hay algunos problemas de ese tipo, pero lo que queremos es manejar la variable tiempo. La variable tiempo nunca va hacia atrás, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que ver, cómo poder manejar la variable tiempo en función de las actividades que tiene un proyecto. Para ellos, sí, aquí hago mención, sí, de algunos trabajos, sí, que han hecho para poder hacer esta programación de proyectos. Entre ellos, sí, y menciono al creador de la administración científica, que es Frederick Taylor, ¿sí?, que es el padre de la ingeniería industrial, ¿sí?, el padre de la administración también, que fue el primero en tratar de sistematizar el trabajo en el taller. Y por supuesto que para sistematizar el trabajo del taller, lo principal que tuvieron en cuenta fue el tiempo, ¿sí?, que emplea un obrero en fabricar una parte o cuánto tiempo tarda ese obrero, ¿sí?, en ensamblar, en colocar, en producir una determinada pieza en las cadenas de producción, que por supuesto han optimizado, ¿sí?, la construcción y la producción de bienes y servicios. Entonces, juntamente con Frederick Taylor, sí, hay otros señores que también fueron a investigar esta temática del tiempo. No es lo mismo construirse una casa en 3 meses que construir en 3 años, ¿no? Entonces, en el segundo caso, entonces indica que el proceso ha sido ineficiente e ineficaz. Entonces, de alguna manera tenemos que determinar el tiempo de duración del proyecto y de la ejecución de los mismos para establecer, ¿sí?, presupuestos, establecer tiempos y sobre todo establecer los responsables de llevar adelante las actividades. Muchas veces, sí, solamente se ensañan con la cabeza nada más y las demás personas que están en la red de trabajo, sí, se lavan las manos como Poncio Pilato y lo crucifican al jefe. Pero el jefe ustedes van a ser jefes. Entonces no se dejen crucificar, ¿sí?, por la mala gestión de sus empleados, de sus dependientes. Para ello hay que establecer responsabilidades y hay que darles una carga de trabajo que tiene que estar contemplada dentro de lo que queremos hacer para llegar a ciertos objetivos. Esta es una técnica matemática que vamos a estudiar y que fue desarrollada, ¿sí?, en la época después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver enseguida.
Ahora lo que quiero comentarles, sí, es de que juntamente con Taylor, sí, se desarrollaron algunos elementos para la construcción del diagrama de flujo de proceso, utilizando los micromovimientos, ya utilizando las cámaras cinematográficas de principios del siglo XX, y estos intelectuales fueron Lillian y Frank Gilbert. Ahí es el apellido Gilbert. Lo voy a colocar con un fondito que sea adecuado. Ahora vamos a poner un fondito ya celeste, así para que ustedes se puedan comprender de lo que estoy hablando. Ahora, si ustedes leen este apellido al revés, dice Terblick. Y ellos son los creadores de los Terblick, que son los micromovimientos, es decir, levantar, alzar, colocar, tapar, mover, etc. Y ellos lograron optimizar los tiempos en las operaciones de trabajo de los obreros en las líneas de producción. Ya, por supuesto, no para esclavizarlos, sino para mejorar, es decir, para que hagan las acciones, ¿sí?, de manera que no pierdan el tiempo, para aumentar la velocidad de la producción. Si hay algo que en este momento sí es digno de poder explicarles, dado el ejemplo, en lo que está ocurriendo con el conflicto, con la invasión, digamos así, simplemente de Rusia a Ucrania. Se han podido destapar múltiples problemas en Rusia, y uno de los graves problemas que se ha presentado en Rusia es de que los sistemas de producción no han sido optimizados. Los Estados Unidos y los países europeos han optimizado sus procesos de producción. Por eso, sí, no exactamente para la guerra, sino para la economía en global, que los procesos productivos, sí, la economía de los países de la Unión Europea son más fuertes, tienen mayor rentabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están utilizando técnicas, cosa que al parecer en Rusia no se tomó muy en cuenta, y por lo tanto esa economía de Rusia es muy débil. Dice que es 10 veces más débil que la economía de Corea del Sur, para que más o menos ustedes tengan una idea. Cuando concluya la guerra van a tener serios problemas con su moneda, con el valor de la moneda en Rusia, y la metida de pata ya está, ¿no? Ya está inclusive por terminar la guerra, pero en realidad es el inicio de la guerra nada más, ¿no? Porque al parecer, como las cosas salen así, el mayor perdedor de todo esto va a ser Putin, ¿no? Van a tener dificultades muy serias. Bueno, como estamos hablando ya de la eficiencia, de la efectividad, y la eficacia en un sistema productivo, nosotros también tenemos que hablar sobre cómo podemos hacer más eficiente, ¿sí?, la conclusión, ¿sí?, de un proyecto. Un proyecto no son actividades correlativas, que se acaba una y empieza otra. Termina esa, empieza otra actividad. No, es que de manera paralela pueden haber desarrollándose otras actividades, de manera que no perjudiquen el desarrollo de las actividades paralelas. Esta es una circunstancia que es hasta obvio poder pensar ahora, pero en aquellos tiempos, sí, solamente una de las personas, con uno de los científicos, les estoy presentando ahí una pintura de Henry Lawrence Gantt, y aquí está su diagrama Gantt, dividido por meses o por años, y aquí las actividades correspondientes. No está todo acá, pero vamos a ver enseguida. Este señor del Gantt, ¿sí?, tiene, ya les dije, el título de Sir, ¿sí?, que no es título de nobleza, simplemente es un título que otorga el rey del Reino Unido, como aquellas personas, ¿sí?, que se han destacado en diferentes campos y que le han dado notoriedad a la cultura del Reino Unido. Bueno, pero ¿qué tiene que ver Lawrence Gantt con la cultura, con todo del Reino Unido? O sea, además, ¿por qué le han denominado Sir si él es norteamericano? Y ese título simplemente lleva a